Saludos y buenos días a todos, les habla su presentador Eduardo González y hoy estaré acompañado por Miguel Bilbraut, Alana Torres, Alana Jiboyo y Aixa Martínez. Y hoy les estaremos hablando acerca de la meningitis y el Creutzfeldt-Jakob. Pero primero, ¿qué es la meningitis? La meningitis es una inflamación de las membranas que protegen el cerebro y la médula espinal. Esta es causada por virus, bacterias, hongos o incluso ciertos medicamentos y enfermedades autoinmunes. Síntomas de la meningitis. Los síntomas de la meningitis pueden variar según la causa, pero los más comunes incluyen fiebre alta repentina, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, náuseas y vómitos, confusión o dificultad para concentrarse, somnolencia o dificultad para despertarse y en casos graves convulsiones. En bebés y niños pequeños también se puede observar irritabilidad, llanto inconsolable, dificultad para alimentarse y partes blandas del cráneo abultadas. ¿Cómo se transmite? La meningitis puede transmitirse de diversas maneras. Una de ellas, la meningitis viral. Esta se transmite generalmente a través de gotas respiratorias, contacto directo con secreciones infectadas o por el consumo de alimentos o agua contaminada. Meningitis bacteriana. Algunas bacterias que causan meningitis pueden transmitirse de persona a persona mediante tos, beso o el uso compartido de utensilios, pero no todas las personas que portan la bacteria desarrollan la enfermedad. En algunos casos también puede surgir por infecciones en otras partes del cuerpo que llegan al cerebro a través de la sangre. Meningitis fúngica. Suele ocurrir en personas con sistemas inmunológicos debilitados, a menudo por la inhalación de esporas de hongos presentes en el ambiente. Meningitis parasitaria. Poco común y puede adquirirse por el consumo de alimentos o agua contaminada con parásitos. Meningitis no infecciosa. Puede ser causada por enfermedades autoinmunes de ciertos medicamentos, cáncer o traumatismos en la cabeza. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico de la meningitis generalmente involucra varias pruebas para confirmar la causa y gravedad de la enfermedad. Los métodos más comunes incluyen examen físico, donde el médico evalúa síntomas como rigidez en el cuello, fiebre, sensibilidad a la luz y signos neurológicos, análisis del líquido cefalorraquídeo, donde se obtiene mediante una punción lumbar que consiste en extraer una muestra del líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. Este análisis ayuda a identificar si la infección es viral, bacteriana o es causada por otra condición. Pruebas de sangre. Pueden detectar signos de infección, inflamación o identificar microorganismos específicos que podrían estar causando la meningitis. Tomografía computarizada o resonancia magnética. Se utilizan para verificar si hay hinchazón, abscesos o si la meningitis está relacionada con otro problema como una infección en el cerebro. Por último, tenemos los cultivos y las pruebas específicas. A veces se realizan pruebas en muestras de nariz o garganta para identificar bacterias o virus que pueden estar causando la enfermedad. ¿Cómo se trata la meningitis? Pues el tratamiento de la meningitis depende de su causa. La meningitis bacteriana es la más grave y requiere hospitalización urgente. Esta se trata con antibióticos intravenosos para eliminar la bacteria. Meningitis viral. No existe un tratamiento específico, pero los síntomas pueden manejarse con descanso, hidratación y medicamentos para la fiebre y el dolor. Meningitis fúngica. Se trata con antifúngicos administrados por vía intravenosa, generalmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Meningitis parasitaria o no infecciosa. Su tratamiento depende de la causa subyacente. Puede incluir medicamentos para reducir la inflamación o tratar la enfermedad que la provocó. Impacto en individuos y sociedades. A nivel individual puede causar secuelas graves como discapacidades físicas y cognitivas, la pérdida de audición y problemas neurológicos. Todo esto afectando la calidad de vida de los sobrevivientes. En casos graves puede llegar a ser mortal en menos de 24 horas de no recibir tratamiento. En comunidades, la meningitis genera costos sociales y económicos considerables. Las familias enfrentan gastos médicos y elevados y la pérdida de productividad debido a las discapacidades de los afectados.
Además, en regiones propensas a epidemias como el cinturón de la meningitis en África subsahariana, la enfermedad puede desestabilizar sistemas de salud y generar crisis humanitarias. La meningitis se origina cuando un microorganismo como virus, bacterias, hongos o parásitos invade el cuerpo y llega al sistema nervioso central. Este microorganismo puede ingresar de varias maneras: a través de la sangre, en lo que se conoce como vía hematógena, desde un foco de infección localizado en otras partes del cuerpo, o por extensión directa, cuando infecciones cercanas como la otitis o la sinusitis se propagan hacia las meninges. Además, el microorganismo puede penetrar directamente, por ejemplo, debido a un traumatismo craneal o una cirugía en el área. En algunos casos, también puede ocurrir un cruce de la barrera hematoencefálica que normalmente protege el cerebro. Una vez que el microorganismo llega a las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, se genera una inflamación. Esta inflamación provoca la liberación de citoquininas y otros mediadores inflamatorios, lo que contribuye a un aumento de la presión intracraneal. Este aumento de presión puede dañar las células neuronales, lo que puede tener consecuencias graves para la salud del paciente. Como se dijo recién, la meningitis afecta principalmente al sistema nervioso central, lo que incluye tanto el cerebro como la médula espinal. Esta infección puede desencadenar una serie de síntomas neurológicos que indican la presencia de una inflamación en las meninges. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, cefalea intensa, rigidez en la nuca, vómitos, fotofobia, entiéndase sensibilidad a la luz, convulsiones y alteraciones en el estado mental del paciente. Además de estos síntomas inmediatos, la meningitis puede causar daños permanentes. Dependiendo de la gravedad y el momento de la intervención médica, las secuelas pueden incluir sordera, déficits neurológicos, retraso cognitivo e incluso la muerte. La rapidez con la que se diagnostique y trate la meningitis se vuelve pues crucial para evitar consecuencias irreversibles en el paciente. El diagnóstico de la meningitis se realiza a través de varios métodos clave. Uno de los más comunes es la punción lumbar, que permite analizar el líquido cefalorraquídeo para obtener información crucial sobre la infección. En este análisis se revisan diversos aspectos tales como la citoquímica, donde se evalúan parámetros como proteínas, glucosas y leucocitos. Además, se pueden realizar una tinción de Gram y cultivos para identificar el microorganismo causante, así como una PCR para detectar el ADN o ARN de posibles patógenos. En el caso de la meningitis bacteriana, también se realizan hemocultivos que permiten identificar la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. En situaciones donde haya signos de hipertensión intracraneal, se recomienda realizar estudios de imagen como una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética nuclear antes de proceder con la punción lumbar. Finalmente, las serologías son útiles cuando se sospecha de una meningitis viral o fúngica, ayudando a identificar el tipo de microorganismo involucrado. El tratamiento de la meningitis varía según la causa del microorganismo responsable. En el caso de la meningitis bacteriana, se inicia rápidamente con antibióticos empíricos de amplio espectro, como la combinación de ceftriaxona y vancomicina. Una vez identificado el patógeno, el tratamiento se ajusta para usar el antibiótico más específico. Además, se administra dexametasona, un corticosteroide que ayuda a reducir la inflamación y prevenir el daño neurológico. La meningitis viral, por otro lado, suele ser autolimitada, es decir, tiende a resolverse por sí sola con cuidados de soporte. Sin embargo, en ciertos casos se pueden utilizar antivirales específicos como el aciclovir, especialmente si el virus causante pertenece a la familia del herpes virus. Para la meningitis fúngica, el tratamiento se basa en el uso de antifúngicos potentes como la anfotericina B o el fluconazol, dependiendo del tipo de hongo y la gravedad del cuadro clínico. Finalmente, la meningitis tuberculosa requiere un tratamiento prolongado con medicamentos antituberculosos como la isoniazida y la rifampicina. Ahora estaremos pasando a la segunda parte de este video documental donde nuestras compañeras Alana Torres, Alana Giboyo y Aixa Martínez nos estarán hablando acerca de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Aquí tenemos una breve introducción a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Es un trastorno cerebral que comienza en demencia y pertenece al grupo de encefalopatías espongiformes transmisibles. Se origina por el plegamiento irregular de una proteína priónica, lo que puede provocar que las proteínas mal plegadas se plieguen de forma incorrecta. Alrededor del 70% de los seres humanos pierden la vida dentro de un año tras el diagnóstico. El diagnóstico requiere descartar otras causas. Aquí tenemos esta foto que es el corte del cerebro
que muestra una patología espongiforme de características sobre esta enfermedad. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es un trastorno priónico que causa problemas de memoria, cambios de comportamiento, mala coordinación y alteraciones visuales. Generalmente empeora más rápido y conduce a la muerte. Aproximadamente el 85% de los casos ocurren por razones desconocidas, mientras que el 7.5% se heredan de manera autosómica. La exposición a tejido cerebral o espinal infectado puede propagar la enfermedad. El diagnóstico implica descartar otras causas y utilizar electroencefalogramas, punciones lumbares o resonancias magnéticas. A partir del 2025 no hay cura ni tratamiento efectivo. El diagnóstico principal se enfoca en el historial médico, síntomas que incluyen demencia que rápidamente progresa, mutismo asinético, insomnio, cambio de personalidad, pérdida de memoria, dificultad a hablar o tragar, confusión. Es muy importante descartar otras enfermedades, ya que muchos de estos síntomas se presentan en Alzheimer, encefalitis autoinmune y enfermedades metabólicas o infecciosas. Para apoyar el diagnóstico de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob se utilizan varias pruebas médicas. Una de las principales es la resonancia magnética, en la cual pueden observarse áreas de hipersensibilidad en la corteza cerebral, un hallazgo característico de esta enfermedad. También se realiza un electroencefalograma, especialmente en etapas más avanzadas, donde pueden identificarse patrones eléctricos anormales. Aunque estos no son específicos de la CJD, su presencia junto con otros hallazgos clínicos y de laboratorio contribuye al diagnóstico. Otro estudio importante es el análisis del líquido encefalorraquídeo, donde se puede detectar la proteína 14-3-3, que suele encontrarse elevado en estos pacientes. En casos donde hay antecedentes familiares, se recomienda realizar pruebas genéticas para identificar posibles mutaciones hereditarias. Por último, la biopsia cerebral o la autopsia son consideradas los métodos más definitivos para confirmar la presencia de priones. Sin embargo, debido a que se trata de un procedimiento invasivo y con ciertos riesgos, generalmente se reserva para después del fallecimiento. Actualmente, no existe un tratamiento que detenga o cure la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Por eso, el enfoque principal es aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. En primer lugar, se realiza un control del dolor, generalmente mediante el uso de analgésicos que ayudan a aliviar las molestias físicas. También es importante el manejo de las mioclonias, que son sacudidas musculares involuntarias. Para ello se utilizan medicamentos como el clonazepam que pueden ayudar a reducir estos movimientos. Otros aspectos esenciales es brindar apoyo emocional y psicológico. En muchos casos se administran ansiolíticos y antipsicóticos para tratar la ansiedad y los cambios en el comportamiento que pueden aparecer a lo largo del proceso. Finalmente, se ofrece un cuidado general integral que incluye el manejo de infecciones, la asistencia en la alimentación y el acompañamiento constante en las actividades básicas del día a día. La enfermedad Creutzfeldt-Jakob o CJD tiene un pronóstico muy pobre, ya que se trata de una enfermedad sin cura cuya progresión no se puede detener ni disminuir. Es una condición que inevitablemente termina en la muerte y su avance suele ser rápido y agresivo. El tiempo de supervivencia desde la aparición de los primeros síntomas generalmente varía entre varios meses hasta un año. Aunque hay casos en los que algunos individuos pueden vivir más de un año, lamentablemente el desenlace siempre es fatal. La causa de muerte en pacientes con CJD suele estar relacionado con complicaciones derivadas de la misma enfermedad, tales como infecciones, fallo cardíaco o fallo respiratorio. En cuanto al manejo del paciente, dado que no existe tratamiento curativo, la atención se enfoca en el alivio de los síntomas, el confort y la calidad de la vida. Se utilizan medicamentos como anticonvulsantes para controlar las mioclonias. En casos de agitación y síntomas psiquiátricos se puede administrar antipsicóticos o sedantes. Es fundamental proporcionar cuidado general que incluye alimentación asistida, hidratación, prevención de úlceras por presión y control de infección. A medida que la enfermedad avanza, el paciente puede requerir cuidado paliativo especializado. Además, es importante seguir medidas estrictas de precauciones para evitar la transmisión del prión utilizando material desechable o sometiendo el instrumental médico o procesos de esterilización específicos. También se recomienda ofrecer apoyo emocional tanto al paciente como a la familia, ya que el proceso de deterioro puede ser muy difícil de afrontar. Como descripción de caso, tenemos que la CJD adquirida
puede ser causada por comer carne de res contaminada o, sin saberlo, utilizar procedimientos médicos contaminados. Representa menos del 1% de los casos y solo puede confirmarse mediante biopsia cerebral o autopsias. La enfermedad se distribuye de manera irregular en el sistema nervioso central y el tejido linforeticular, con baja concentración en tejidos accesibles como el cuero cabelludo y la orina, y tiene un largo periodo de incubación. Les hablaré sobre un caso clínico real de un paciente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, conocida como CJD. El caso se trata de un hombre de 70 años que lleva una vida normal y saludable, sin antecedentes médicos importantes. Comenzó a presentar síntomas neurológicos de manera súbdita y progresiva, como demencia acelerada, temblores, cambios de conducta, alteraciones en el habla, visión borrosa, rigidez muscular tipo rueda dentada. Al hacerle una resonancia magnética, se observó hiperintensidad en la corteza cerebral, indicando daño neuronal. También se analizó el líquido cefalorraquídeo, donde se encontraron proteínas priónicas anormales. El tratamiento, pues no hay cura, solo puede tratar síntomas anticonvulsivos, sedante y fisioterapia paliativa. La progresión es rápida y la esperanza de vida es menos de un año desde el inicio de los síntomas. El paciente tristemente falleció a los pocos meses del inicio de los síntomas, confirmando la evolución rápida y letal de la enfermedad. En conclusión, este caso clínico nos muestra cómo la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob avanza rápidamente y afecta tanto las capacidades mentales como físicas. A pesar de los avances médicos, esta enfermedad sigue siendo incurable y con una expectativa de vida muy corta. Ahora que entendemos cómo se manifiesta clínicamente, vamos a ver qué está ocurriendo realmente dentro del cerebro de estos pacientes y qué lo provoca. Fisiopatología microbiológica y mecanismo inmunológico. ¿Qué está pasando en el cerebro con esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? A diferencia de muchas enfermedades infecciosas, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob no es causada por una bacteria, virus u hongo, sino por algo mucho más extraño, un prión. Ahora bien, ¿qué es un prión? Un prión es una proteína mal formada, como si estuviera mal doblada. Lo extraño es que no es un organismo vivo, pero puede causar mucho daño. En nuestro cuerpo hay una proteína que normalmente está formada y que no causa problemas. Esta se llama proteína priónica celular. El problema comienza cuando esta proteína cambia su forma y se convierte en proteína priónica scrappy, que es la versión dañina. La forma priónica scrappy es resistente, o sea que no se descompone fácilmente y empieza a transformar las proteínas sanas en proteínas enfermas, como si las contagiara, creando un efecto dominó de daño cerebral. ¿Cómo actúan los priones? Cuando estas proteínas scrappy se acumulan, se empiezan a formar placas tóxicas que afectan la comunicación entre neuronas. Aparecen vacuolas microscópicas que son como espacios vacíos o agujeritos en el tejido cerebral. Por eso, el cerebro afectado se ve como una esponja al microscopio. De ahí el nombre encefalopatía esponjiforme. Algunos daños que causan son la muerte de neuronas. Las células del cerebro empiezan a morir progresivamente. Inflamación muy leve. A diferencia de otras infecciones, aquí no hay mucha inflamación, lo que hace más difícil que el cuerpo reaccione. Otros serían problemas mentales severos, como la pérdida de memoria, confusión y cambio de personalidad. Problemas motores, como dificultad para moverse, temblores, rigidez muscular. Algunos síntomas sensoriales, como visión borrosa o pérdida de coordinación. Como vimos, los priones no son seres vivos, pero son increíblemente destructivos. Transforman proteínas normales en dañinas, destruyen neuronas y convierten el cerebro en una especie de esponja. Todo esto sucede sin que el cuerpo reaccione al principio. Y eso nos lleva a una de las cosas más alarmantes. ¿Por qué el sistema inmunológico no actúa como en otras infecciones? A continuación veremos cómo reacciona. Mecanismo inmunológico. ¿Por qué no hay respuesta inmune efectiva? Las proteínas priónicas están hechas del mismo material que nuestras proteínas normales. Por lo tanto, no son detectadas como extrañas por el sistema inmunológico. No hay activación de linfocitos T o B, ni producción de anticuerpos contra los priones. Tampoco se activa la inflamación típica
asociada a infecciones virales o bacterianas. Ahora veremos la participación de la microglía. Las células microgliales del sistema nervioso central pueden detectar el daño neuronal en etapas avanzadas. Sin embargo, su respuesta llega tarde y no es suficiente para detener la progresión. Esto contribuye a la falta de inflamación y a la progresión silenciosa y agresiva de esta enfermedad. En fin, el prión es tan parecido a nuestras propias proteínas que el sistema inmunológico no lo reconoce como enemigo. Eso hace que no se active ninguna defensa real al inicio de la enfermedad. Cuando el cerebro intenta reaccionar, ya el daño está muy avanzado. Es por eso que la enfermedad CJD es tan difícil de detectar y de tratar.